Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y tenemos una nueva revisión de endocrinología para ustedes. Vamos a hablar de insuficiencia adrenal, un tema tremendamente interesante. Realmente no es muy complejo cuando uno entiende un par de cosas de la fisiopatología y nada, vamos a intentar hablar de todo: fisiopatología, diagnóstico, presentación clínica, tratamiento y crisis adrenal. Recuerden que estamos subiendo videos como este semanalmente. Si quieren apoyarnos para que sigamos subiendo contenido completamente gratis para ustedes, consideren darnos un like, dejarnos un comentario, suscribirse y compartir con sus amigos. Y ahora sin más, comencemos. Ok, entonces todo lo que vamos a hablar aquí va a ser sacado de esta bibliografía. Hay dos artículos del Lancet, un artículo del New England, una guía de práctica clínica y tres artículos de UpToDate. No tienen que leerlo todo. Realmente yo les recomendaría leer, si quieren leer, de Lancet el artículo del 2014 y la guía de práctica clínica, leerse únicamente las recomendaciones. Perfectamente pueden sacar ambos artículos en un par de horas y es realmente el 95% de todo lo que deben saber. Entonces les dejaré cada uno de los artículos en un link de Drive en la descripción para que los puedan ir a descargar. Pero bueno, aquí vamos a continuar, vamos a comenzar hablando de la definición. Este se define como un estado patológico causado por un déficit en el funcionamiento normal de una o más hormonas adrenales. Cualquier hormona adrenal, las tres hormonas adrenales importantes se pueden afectar, pero realmente la más importante, la que tienen que llevarse, es el cortisol. Esa es la hormona clave en la insuficiencia adrenal y el 90% de las características clínicas que veremos son causadas por la deficiencia de esta. Ahora bien, hablando un poco de historia, esta enfermedad fue escrita su forma primaria por primera vez por Thomas Addison en 1855. Y aquí, para aclarar algo que la gente usualmente confunde, es que enfermedad de Addison no es lo mismo que insuficiencia adrenal. La enfermedad de Addison es una causa muy puntual, muy específica de este grupo de insuficiencia adrenal. Y esa causa es cuando la glándula adrenal es atacada por una causa autoinmune. Esa es la enfermedad de Addison. Solamente una causa de todas las insuficiencias adrenales, para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, hablemos brevemente acerca de la glándula suprarrenal. Como dice el nombre, ella está arriba de los riñones, está localizada ahí y tiene dos zonas anatomofuncionales distintas. Está la médula, que es la zona de adentro, que está principalmente encargada de la síntesis de catecolaminas. La vamos a ver en enfermedades estilo feocromocitoma, pero no es realmente el objetivo de esta charla. Lo que nos vamos a concentrar en esta charla es de la corteza. Y la corteza tiene tres zonas funcionales distintas. Está la zona glomerulosa, la zona fasciculata y la zona reticularis. Y ellas van a estar encargadas respectivamente de la síntesis de mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos débiles. Los importantes a llevarse aquí: mineralocorticoides, la aldosterona; glucocorticoides, el importante a llevarse es el cortisol; y andrógenos débiles, uno que es el DHEA o la dihidroepiandrosterona. Ahora bien, esta gráfica de aquí nos habla de cómo se regulan estas tres hormonas, que son las tres hormonas importantes de las glándulas suprarrenales. Y lo que quiero que se lleven aquí muy claro, tremendamente claro, es que la aldosterona, el mineralocorticoide, va a estar regulado por el eje renina-angiotensina-aldosterona, mientras que los andrógenos débiles y el cortisol van a estar regulados únicamente por la ACTH. Y eso nos va a dar algo muy importante cuando hablemos de la presentación clínica, porque cuando la causa de la insuficiencia renal es una deficiencia de ACTH, los que se van a tumbar es el cortisol y los andrógenos débiles. Cuando la causa es que no es tumbada la ACTH, sino que está dañada la glándula en sí, las tres hormonas se van a dañar. Entonces eso lo veremos más adelante. Ahora bien, algo que quiero dejar claro aquí es que la ACTH no es el inicio de la historia. La ACTH está en toda la mitad. Para liberar cortisol, realmente la historia comienza en el hipotálamo con la hormona liberadora de corticotropinas. Esa hormona es la primera que se sintetiza. Ella viaja a través del sistema porta hipotálamo hipoficiario, llega a la hipófisis y estimula la producción de una hormona que se llama la propiomeranocortina. La propiomeranocortina es una hormona que de esta manera se va a romper, a clivar en tres hormonas distintas: la ACTH, como ya la hemos hablado; la MSH, que es una hormona estimuladora de los melanocitos; y la beta endorfina, o bueno, las beta endorfinas, que son de cierta manera opioides endógenos. Eso es clave porque ya veremos que algunas enfermedades aumentan la síntesis de propiomelanocortina, y yo voy a ver que al aumentar eso se van a aumentar también no solo los niveles de CTH, como yo esperaría, sino los niveles de MSH, y eso va a hacer que el paciente estimule sus melanocitos y por lo tanto tenga pigmentación cutánea. Pero eso ya lo veremos más adelante. Lo otro que me gustaría aclarar, ya que estamos aquí con esta gráfica, es que
todos estos sistemas funcionan con un feedback negativo. Yo, si sintetizo adecuados niveles de cortisol, este cortisol lo que va a hacer es generar una retroalimentación negativa, va a inhibir la síntesis de ambas hormonas, tanto de CRH como de ACTH. Y finalmente, para lo último que me sirve esta tabla es para pensar en dónde puede estar el problema. Si yo ya sé que el déficit de cortisol es realmente el punto final clave de la insuficiencia renal, yo sé que esto puede ser causado por tres grandes causas. Uno, que la glándula suprarrenal se cae. Dos, que la hipófisis deja de sintetizar esto. O tres, que el hipotálamo deja de hacer esto. Dependiendo de dónde está el problema, yo voy a llamar a la enfermedad primaria, secundaria o terciaria. Si el problema es la glándula, voy a decir que es una enfermedad primaria. Y esto es una nomenclatura frecuente en endocrinología. Cuando la glándula se daña, ya sea por ejemplo tiroides o adrenal o lo que sea, hablamos de una enfermedad primaria. Y cuando lo que se daña es los que regulan la síntesis de esas hormonas, hablamos de enfermedad secundaria y terciaria. Entonces aquí aplica exactamente lo mismo. La forma secundaria es cuando se altera la pituitaria o la hipófisis, y la forma terciaria es cuando se afecta el hipotálamo. Y es importante tener esto en cuenta porque dependiendo de qué enfermedad estoy hablando, la epidemiología y las causas van a ser distintas. Entonces, si queremos hablar de epidemiología, ¿qué cosas quiero que se lleven? Tres cosas en particular. Lo primero, la forma central de la enfermedad, ya sea por enfermedad hipofisiaria o hipotalámica, es muchísimo más frecuente que la forma primaria. La forma central responde por más o menos unos 150 a 280 casos por millón de habitantes, mientras que la primaria es por 93 a 144. La forma primaria es más frecuente en mujeres que en hombres, mientras que la central es más frecuente en hombres que en mujeres, y la edad media de diagnóstico es 10 a 20 años mayor en la forma central que en la primaria. Es decir, la forma central típicamente va a ocurrir en un paciente más o menos masculino de 50 a 60 años. Esa es la forma central más frecuente. Y la forma primaria más frecuente, mujer de 30 a 50 años. Esos son como las dos poblaciones más afectadas por la insuficiencia renal respectivamente. Pasemos ahora a hablar de las etiologías, y con las etiologías esta tabla fue sacada del artículo de Lancet. Aquí nos agrupan de cierta forma las diferentes etiologías, y la primera que nos hablan es la enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune, como ellos mencionan aquí, puede ser aislada, solamente la insuficiencia renal autoinmune y ya. Ya veremos qué anticuerpos son los que se asocian, pero por ahora tengo ahí en el fondo de la mente. O puede ser una enfermedad autoinmune asociada a otras enfermedades autoinmunes. Y esto frecuentemente se ve en lo que llamamos los síndromes autoinmunes poliglandulares. Hay diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 4. Realmente no es el objetivo de la charla entrar en detalle de cada uno de ellos, pero si quieren que hagamos eso, déjenos un comentario y lo haremos un video aparte. Después están las causas infecciosas, y aquí importante llevarse tuberculosis, VIH y causas fúngicas invasivas, estilo histoplasmosis, criptococosis y coccidiomicosis. La sífilis también puede hacerlo, no es lo más frecuente, y la trypanosomiasis africana. Después están las enfermedades que afectan a las glándulas de manera bilateral, ya sea porque tengo una hemorragia en ambas glándulas, y ahí típicamente se asocia este síndrome que hablamos del síndrome Waterhouse-Friderichsen. Es un síndrome en donde tengo una meningococcemia, una enfermedad, una infección por meningococo, que genera que ambas glándulas sangren y me da una insuficiencia renal aguda. También puede ser por metástasis, infiltración, adrenalectomía. Y bueno, esas son las causas como de bilaterales. Después está el grupo de los medicamentos, y aquí que quiero que se lleven claro es que todos estos medicamentos van a causar hemorragia, que eso lo mismo volveríamos a entrar en esta causa de hemorragia renal bilateral, o lo que es mucho más frecuente, inhibidores del sistema CYP450. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si nos devolvemos a esta gráfica de aquí, veremos que la gran mayoría de estas enzimas que estamos observando aquí son enzimas del sistema CYP, ¿sí? La gran mayoría de estas enzimas son de ese grupo. Entonces, si yo las inhibo, claramente voy a inhibir la síntesis de las hormonas respectivas. Entonces, ¿qué medicamentos es importante llevarse de inhibidores? Algunos anticonvulsivantes estilo fenobarbital, fenitoína, algunos antifúngicos estilo ketoconazol, y ya el resto de medicamentos no son tan frecuentes. Después viene el grupo de las enfermedades genéticas. Hay muchísimas, son más bien raras, más frecuentemente en pacientes pediátricos. Si hay dos que creo que vale la pena llevarse, son estas dos. Uno es la adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad de los peroxisomas. Ellos no son capaces de metabolizar unos ácidos llamados los ácidos largos de cadena, unos ácidos grasos de cadena muy larga, se llaman.
y es causada por la mutación en estos genes, ABCD1 y ABCD2. Es el primer gran grupo que es importante tener en cuenta, y el segundo gran grupo son las hiperplasias adrenales congénitas. Estas son enfermedades en donde falta alguna de las enzimas que producen el cortisol. Al no tener esa enzima, no se produce cortisol y por lo tanto el cuerpo intenta como responder a eso aumentando la síntesis de ACTH. Al aumentar la síntesis de ACTH, se comienza a estimular la producción de los corticoides, pero como no se pueden producir, lo que termina sucediendo es que simplemente la glándula se hipertrofia, pero no se soluciona el problema. Y de ahí viene el nombre, hiperplasia adrenal, o sea, la glándula se vuelve grande. Sin embargo, no, como les digo, no se produce cortisol. La más importante de estas enfermedades es la deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa. De aquí para abajo, todos los síndromes que vemos aquí son realmente raros, no son los más frecuentes. Yo no le dedicaría mucho tiempo a leerlos, pero pues ahí están por si ustedes quieren repasarlos. Como les digo, hay un montón. Puntos clave a llevarse de lo que acabamos de decir. 1. La tuberculosis, que es una causa infecciosa, era la causa más frecuente a nivel mundial en el siglo XX. Por eso ustedes leen artículos viejitos, van a ver ese tipo de referencia frecuentemente. Actualmente a nivel global, la enfermedad autoinmune es la causa más frecuente. Y por eso fue la primera que hablábamos en la tabla. Sin embargo, eso realmente depende del país donde ustedes están viendo. En países estilo Colombia, la causa infecciosa sigue siendo bastante importante, aunque realmente no tenemos un estudio grande que nos confirme cuál es más frecuente que la otra. Y el último punto clave es que en niños la causa más frecuente es la hiperplasia adrenal congénita, seguida en una segunda medida por la adrenoleucodistrofia, como ya la mencionamos. De causas secundarias, siempre van a haber como dos tipos de causas. Uno, trastornos genéticos tremendamente raros que no vale la pena enfatizar, pero son trastornos en donde yo tengo algún gen que no funciona bien y por lo tanto termino alterando el funcionamiento de la hipófisis. Y fíjense que casi que todas ellas van a tener un panhipopituitarismo, o sea, la insuficiencia renal va a estar acompañada de otras alteraciones en los otros ejes endocrinológicos. Y en cuanto a las causas un poco más frecuentes, vamos a tener tumores, vamos a tener cirugía y procesos infecciosos o infiltrativos. También está la apoplejía pituitaria, esa clásicamente se describe con adenomas hipoficiarios que comienzan a crecer y dejan un centro que no está muy bien vascularizado, por lo tanto se vuelve necrótico. Y el síndrome de Sheehan, que clásicamente se describe en mujeres postparto que pierden grandes cantidades de sangre y lo mismo tienen de cierta manera un infarto a nivel de la pituitaria. Esas van a ser las causas de la enfermedad secundaria. Las causas de la enfermedad terciaria, vamos a tener de cierta manera lo mismo que tuvimos arriba, solo que en una zona un poquito más arriba: tumores, cirugía, irradiación, infecciones, procesos infiltrativos, trauma. Que trauma, creo que sería importante resaltar la fractura en base de cráneo. Y lo último que hay que hablar es medicamentos que alteran la síntesis de la CRH, que ahí está la mifepristona, están los antipsicóticos, los antidepresivos y la causa más frecuente de todas estas, que es la terapia con corticoides. Lo que sucede aquí es que si yo tengo un paciente que consume corticoides de manera continua, más de 5 miligramos al día por más de 2 a 3 meses, ese paciente lo que va a estar haciendo con los corticoides es inhibiendo la síntesis de CRH. O sea, la CRH va a estar suprimida. Si ese paciente de la nada deja de tomar los corticoides, la CRH le va a tomar unos días a semanas para volver a reiniciar su síntesis. Entonces, si los corticoides se suspenden de manera abrupta, no hay un tapering, no hay un retiro gradual de ellos, la CRH va a estar apagada y de cierta manera va a generar un estado temporal de insuficiencia adrenal hasta que esa CRH otra vez vuelva a disparar. Listo. Entonces, si quisiéramos hablar de fisiopatología, realmente tendríamos que ver cada una de las enfermedades de las que acabamos de hablar y descomponerlas una a una, pero duraríamos todo el día. Entonces vamos a hablar simplemente de la más frecuente de ellas, que es la enfermedad autoinmune. Y aquí, como la gran mayoría de enfermedades autoinmunes, no tenemos muchas cosas claras. ¿Qué se sabe? Que hay algún tipo de estrés, virus, hay algo en el ambiente, hay alguna susceptibilidad que hace que las células presentadoras de antígenos comiencen a montar una respuesta inmunológica. ¿Qué es clave aquí? Bueno, uno, no sabemos por qué eso se da, lo primero que les dije. Y dos, esa respuesta inmunológica va a ser contra el antígeno de la 21-alfa-hidroxilasa.
Ese antígeno va, en la mayoría de los casos, es el que dispara esta respuesta. Pero aquí lo que quiero descartar, lo que quiero mencionar que es muy clave, es que esa respuesta inmunológica es una respuesta inmunológica celular. Es mediada por el linfocito CD4-TH1. Es decir, el daño que yo le hago a la hormona adrenal, a la glándula suprarrenal, va a estar mediada por linfocitos CD8 y también en menor medida los natural killers. Estos dos van a ser los que generan la lesión. Después de esto, ya cuando comienzo a liberar los antígenos que usualmente no estaban disponibles, ahí yo comienzo a generar anticuerpos, pero esos anticuerpos son secundarios, no son realmente los que producen el daño a la glándula. Entonces eso es clave, o sea, vamos a observar anticuerpos, sin embargo, esos no son la causa del daño. Y esto es una pregunta frecuentemente en exámenes de residencia, que dicen cuál es la etiología o cuál es la fisiopatología del daño glandular en insuficiencia renal. No es un daño, no es un proceso humoral, no se da este daño por anticuerpos, se da por un daño a nivel de las células. Sin embargo, lo que dijimos, se van a observar anticuerpos anti-21 alfa hidroxilasa en una proporción importante de casos, pero es un proceso secundario. Ok, entonces eso fue lo relevante a una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal. Pero ahora vamos a hablar de qué pasa cuando no hay cortisol en el cuerpo, que me parece algo muchísimo más importante. Y el cortisol tiene 3 o 4 acciones importantes a nivel de la fisiología. Lo primero es a nivel del metabolismo intermediario. Y de aquí llévense que el cortisol, su principal función es ser una hormona contrarreguladora. Eso quiere decir que ayuda a movilizar los nutrientes para que estén en la sangre disponible para cualquier tejido. El principal de ellos va a ser la glucosa. Entonces, de ahí que en pacientes con insuficiencia renal frecuentemente vemos hipoglucemia, ya que ellos no están pudiendo hacer gluconeogénesis y movilizar esas reservas de glucosa para los tejidos. Entonces, eso es como primer desenlace importante cuando no hay cortisol. Lo segundo es ser inmunosupresores o antiinflamatorios. Ese viene siendo nuestro segundo efecto. La manera en la que hacen esto es a través de los corticoides, es a través de inhibir el factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta es típicamente el encargado de la síntesis de factores proinflamatorios, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y otros. Si yo no tengo corticoides, no logro inhibir a este NF-kappa beta y por lo tanto él va a comenzar a sintetizar a la loca estos factores proinflamatorios. Se cree que esta síntesis rápida de citoquinas va a causar muchas manifestaciones, como un periodo inicial de fiebre, malestar, anorexia y dolor, pero hay otras consecuencias y se cree que esto, al yo tener esta síntesis rápida de citoquinas, las poblaciones celulares sanguíneas también van a verse afectadas, de que yo veo neutropenia, eosinofilia, que esto frecuentemente es una pregunta de examen de residencia. Ahora uno le da a un paciente con hipoglucemia, con otras características que ya vamos a ver más adelante, y eosinofilia. Eso es un hallazgo importante. No es tan frecuente, es más o menos como el 20% de los casos, pero pues es significativo en la insuficiencia renal. Y lo mismo es por un rápido incremento en la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Y finalmente, el tercer punto que quisiera recordar es este, que es la sensibilidad a las catecolaminas. Las células de la vasculatura que van a regular la tensión arterial, para hacerlo tienen que responder las catecolaminas, como la adrenalina, la noradrenalina. Sin embargo, para hacer eso tienen que estar ahí los receptores. Y las hormonas que se encargan de que haya una buena cantidad de receptores son los corticoides. Entonces, sin corticoides no es que yo no tenga la hormona que hace, o sea, lo que quiero decir aquí es que no es que los corticoides tengan por sí solos un efecto en el tono vascular, sino que ellos ponen los receptores para que los que sí tienen ese efecto puedan llevarlo a cabo. Pasando ahora a presentación clínica, aquí esta tabla de UpToDate nos resume cuál es la frecuencia con la que se presenta cada signo, síntoma y alteración del laboratorio. Los síntomas podemos ver que los más frecuentes van a ser fatiga, cansancio, astenia, adinamia. Esos van a estar casi que en un 100% de pacientes. De ahí le siguen las manifestaciones gastrointestinales, principalmente náusea y vómito, y mucho menos frecuente constipación, dolor abdominal y diarrea. Después, en pacientes con la forma primaria de la enfermedad, se observa deseo de comer sal, ortostatismo y dolor muscular.
Eso es en cuanto a síntomas. En cuanto a signos, observó pérdida de peso casi que en un 100% de los pacientes. Hiperpigmentación, vean que es muy frecuente, pero ya hablaremos que eso tiene algo que debemos saber acerca de la hiperpigmentación. No ocurre en todos los tipos de la enfermedad. Hipotensión, vitiligo, esto vitiligo viene siendo aquí una comorbilidad más que una manifestación de la insuficiencia renal. Y bueno, la calcificación auricular. Y finalmente, la anormalidad de laboratorio, tengo hiponatremia y eso es clave. O sea, si por ejemplo ustedes están preparando para el Step 1 o el Step 2, esto lo preguntan todo el tiempo. Y es que la gente usualmente cree que como la insuficiencia renal altera las hormonas adrenales y se acuerdan de la aldosterona, dicen, ok, la manifestación importante debe ser la hipercalemia. Y no, si ustedes miran esta tabla, van a ver que la hiponatremia es muchísimo más frecuente, 88% versus 64%, mucho más frecuente que la hipercalemia. Entonces, eso tener en cuenta. La hipercalcemia también se asociada a azoemia, anemia y lo que hablábamos hace un rato, eosinofilia, más o menos en un 17 a 20% de los casos. Tener en cuenta todas las características que vamos a hablar es importante, pero en esta tabla que vamos a ver a continuación nos va a resumir que básicamente hay algunas características que son específicas a un tipo de enfermedad. Entonces aquí podemos observar que en esta tabla nos hablan de cuáles son manifestaciones de enfermedad primaria, de enfermedad secundaria y de enfermedad terciaria. Lo que quiero que se lleven es que el hipocortisolismo se ve en todas, ¿sí? Y eso es lo que va a representar la gran mayoría de manifestaciones. Sin embargo, en la forma primaria de la enfermedad yo tengo un problema adicional y es que la glándula en sí se murió, o sea, la glándula sí es la que está fallando. Por lo tanto, no solo me va a llevar el cortisol, sino también la aldosterona. Entonces, esto es un punto de confusión para algunos estudiantes, pero simplemente recuerden, en la forma secundaria y terciaria lo que se afecta es la ACTH o la CRH y consecuentemente la ACTH. Entonces no puedo producir cortisol, pero la aldosterona se produce por otro lado completamente distinto, por el eje adrenina-angiotensina-aldosterona. Entonces la única manera en la que yo tumbe la aldosterona es dañando la glándula en sí. Dañando la hipófisis o dañando al hipotálamo no hay manera de tumbar la aldosterona. Entonces, para que tengan eso en cuenta, al yo dañar la forma primaria de la aldosterona, me va a dar deseo de consumir sal, hipercalemia y acidosis metabólica. No solo eso, sino que al yo no tener una buena producción de cortisol y tener intacto la producción a nivel de hipotálamo e hipófisis, voy a intentar compensar, el cuerpo intenta compensar aumentando la síntesis de ACTH. Y lo que quiero que tengan muy claro es que, como vimos hace unos minutos, la ACTH proviene de la propia melanocortina. Es decir, si yo aumento mis niveles de ACTH, también aumento mis niveles de propia melanocortina. Y por lo tanto aumento mis niveles de MSH. Al aumentar los niveles de MSH me va a dar hiperpigmentación cutánea. Y esa hiperpigmentación es un signo clave de la enfermedad primaria. Aquí vamos a ver algunas fotos de eso. Entonces, en esta foto, que es sacada de UpToDate, observamos que hay la paciente antes de tratamiento y después del tratamiento con cortisol. Y fíjense que la hiperpigmentación es muy marcada en este caso. Observamos lo mismo en esta foto, que es otra foto de UpToDate. ¿Qué quiero que se lleven de aquí? Es que aunque la hiperpigmentación es generalizada y que mejora después del tratamiento, esa hiperpigmentación es más marcada, más pronunciada en algunas zonas, sobre todo las zonas de presión. Eso es clave a llevarse. Las zonas de presión, las zonas en donde uno está constantemente sometido a trauma o microtrauma, son las zonas que más se pigmentan. Las mucosas también se pueden afectar. Aquí observamos algunas zonas de hiperpigmentación, ya sea en la mucosa o ya sea en las encías. Bueno, hablemos ahora del enfoque diagnóstico. Y realmente les voy a mostrar los algoritmos ya en un segundo, pero lo importante a llevarse aquí es que uno tiene que hacer tres cosas de una manera secuencial. La primera es confirmar que hay un estado de hipocortisolismo, y ya les muestro cómo se hace eso. Después tengo que localizar dónde está el problema, ya sea a nivel de la hipófisis, del hipotálamo o de la glándula suprarrenal. Y una vez tengo la localización del lugar, ahí voy a intentar identificar la etiología puntual. Para confirmar el hipocortisolismo tenemos una serie de pruebas que aquí el Lancet las resume, pero pues es complicado leer esa tabla. Entonces yo les voy a mostrar un poco distinto esto. Que lo primero que hay que tener claro es que el cortisol PM, que a veces toman como a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, no sirve para nada. El cortisol urinario en 24 horas tampoco. O sea, esas pruebas no nos van a servir para diagnosticar insuficiencia renal. Y las pruebas de Cushing, como el test de supresión con dexametasona, obviamente tampoco. ¿Qué sí nos va a servir? Hay dos pruebas que nos van a servir. Una es el cortisol AM. Básicamente lo que se hace es tomar así tal cual el cortisol a las 8 de la mañana.
Y importante tener en cuenta aquí es que un valor menor de 5 microgramos por decilitro tiene un 100% especificidad para el diagnóstico. O sea, sale, no sé, cortisol en 3, ahí está, ya tiene el diagnóstico, no lo piense más. Sin embargo, ¿cuál es como la desventaja de esto? Que la sensibilidad con ese punto de corte es muy bajita, es del 36%. Entonces, la gran mayoría de pacientes se quedan afuera con ese punto de corte. Si subimos a 10, sin embargo, la sensibilidad mejora un poquito, 62%, pero la especificidad ya no es excelente. Entonces, es una prueba. La otra prueba que tenemos es el test de estimulación con corticotropina. Y lo que se hace es la corticotropina, para que tengan en mente, es la misma ACTH. Entonces, lo que se hace es dar la hormona que estimula la producción de cortisol a nivel de las adrenales. Doy 250 microgramos de cocitropina, que es la misma ACTH, y tomo el cortisol a las 30 y 60 minutos. Lo que yo esperaría ver en un paciente normal es que haya una respuesta marcada por parte de la adrenal. A final de cuentas, lo que estoy dando es la hormona que estimula la producción del cortisol. Entonces yo esperaría ver un valor mayor de 18 picogramos decilitro. En un paciente con insuficiencia adrenal primaria, yo no voy a ver eso, porque la glándula está dañada, entonces, aunque yo la estimule con toneladas de CTH, ella no va a responder. Y en la enfermedad secundaria, uno podría pensar que, bueno, el problema como no es la glándula, si doy CTH, técnicamente corrijo el problema. Pero lo que hay que tener en cuenta ahí es que la ACTH, al no estar presente de manera prolongada, hace que la glándula se atrofie y entonces ella no va a responder igual una vez la CTH otra vez resuma su producción. Entonces, como podemos ver aquí en la tabla, la respuesta no va a ser tan marcada como le es en un paciente normal, sano. Entonces, esa es la prueba, realmente esa es la prueba más recomendada. Si uno lee las guías todas van a lo mismo, y es que uno debería hacer siempre que uno pueda esa prueba para confirmar el diagnóstico de hipocortisolismo. Pero no está disponible en todos los centros, y por lo menos aquí en Colombia hacer esa prueba no es tan sencillo, no todos los hospitales la tienen. Entonces, de ahí que muchos algoritmos han incorporado ambas pruebas de cierta manera como una secuencia para hacer el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, este algoritmo lo que hace es mirar primero el cortisol AM a las 8 de la mañana y partir de ahí para ver si hay necesidad de otras pruebas. Si sale menor de 3 o menor de 5, como hemos hablado, realmente no hay necesidad de hacer la prueba de ACTH. Si sale mayor de 15, la probabilidad de que yo tenga esto es casi que nula, entonces realmente puedo descartar la enfermedad. Y sale entre 3 y 15, estoy en una zona intermedia, donde puede que sí, como puede que no. Entonces ahí es donde realmente vale la pena hacer esta prueba para confirmar el diagnóstico. Y ahí lo que ya dijimos, si sale menor de 18, confirma que hay hipocortisolismo, y si sale mayor de 18, se descarta la enfermedad. Pero como yo les dije, algunas guías simplemente dicen que a todo el mundo, si se puede hacer, se les debe hacer el test de estimulación con ACTH. Eso va a depender un poco más de ustedes dónde están practicando. Pero bueno, continuemos ahora con una cosa que yo les quería mencionar aquí. Esto es un paréntesis importante, y es que, como yo les dije, cuando yo tengo una insuficiencia renal secundaria, usualmente la glándula se atrofia. Pero si no ha pasado suficiente tiempo para que esa glándula se atrofie, puede ser un problema, porque la glándula me va a responder normal a este test de estimulación con ACTH. Lo que se puede hacer en ese caso es recurrir a otro tipo de pruebas. ¿Cuáles son otro tipo de pruebas? Una es el test de estimulación con ACTH a dosis más bajas. Entonces ya no a 250 microgramos, sino a 1 microgramo, que en teoría eso alcanza a detectar esas deficiencias más pequeñas, más recientes, menos de 2 semanas a nivel central. La otra prueba es el test de estimulación, la test de tolerancia a la insulina, que en teoría es el gold estándar, pero rara vez ustedes la van a ver usar, y el test con metirapona. Entonces, ¿cómo funcionan estas pruebas? Bueno, la ACTH a dosis bajas es básicamente lo mismo que veíamos aquí, solo que se administra 1 microgramo, y lo que dijimos, en casos recientes alcanza a detectar que la respuesta no es la misma, ya que la dosis es más bajita. El test de tolerancia a la insulina lo que hace es administrar insulina de manera periódica al paciente, eso está controlado, y como habíamos visto, el cortisol es una hormona contrarregulatoria. Entonces lo que debería pasar en teoría es que mientras la glucosa comienza a bajar, el cortisol comienza a secretarse. Si yo no observo esa secreción de cortisol, es porque hay algo mal con la glándula. Y por último, el test con metirapona es que la metirapona básicamente es un medicamento que inhibe la 11-hidroxilasa, que es uno de los últimos pasos en la síntesis del cortisol. Al yo no poder sintetizar cortisol,
esos niveles van a bajar, ¿cierto? Los niveles de cortisol van a bajar y por lo tanto lo que uno esperaría es que los niveles de CTH aumenten y consecuentemente los niveles del precursor del cortisol, que es el 11-deoxicortisol, aumente. Uno mide ambas de estas y dependiendo de qué combinación a uno le da, uno sospecha una etiología o la otra. Por ejemplo, si yo observo que la ACTH no aumenta, yo digo, ok, el problema debe ser central. Si observo que la ACTH sí aumenta, pero el 11-deoxicortisol no lo hace, entonces yo digo, ok, el problema debe ser a nivel de la glándula. Entonces, bueno, esas son otras opciones. Lo que les digo, probablemente este va a ser el escenario menos probable porque es muy específico. O sea, en hipotiroidismo central, reciente inicio, básicamente es paciente a quien le acaban de quitar la hipófisis o acaban de lesionar el hipotálamo por alguna razón, pero aparte de eso es raro que uno vea este escenario. Después vamos a localizar el problema y para localizar el problema lo que hago es medir directamente la ACTH a nivel basal. Si la ACTH me sale alta, yo sé que el problema no es a nivel del hipotálamo o hipófisis porque si no, pues no podría haber esa respuesta. Entonces, si la ACTH me sale alta, yo sé que el problema está en la glándula. Yo sé que esta ACTH se está elevando de manera reactiva y me encuentro frente a un caso de una insuficiencia renal primaria. Si la ACTH está baja, el problema ya es a nivel central. Entonces, puedo ser secundario y terciario. Puedo diferenciar técnicamente ambas con el test de estimulación de CRH para ver si el problema es la hipófisis o el hipotálamo, pero realmente eso no va a afectar el manejo. Entonces, esta prueba usualmente no se hace porque pues, no afecta en nada la conducta a seguir. Esa es la forma en la que uno detecta el problema. Niveles de CTH. Y uno una vez ya sabe dónde está, ya sea con problemas a nivel de la arenal o con problemas a nivel de hipotálamo o hipófisis, uno pasa a los siguientes estudios. A nivel central, realmente lo que uno tiene que hacer, el algoritmo es supremamente sencillo, es uno, que aquí no lo escribe, pero pongámoslo aquí, uno, descartar causas obvias. Entonces, descartar lo que es obvio. Y lo que es obvio es lo que ya les mencioné en puro principio en las etiologías. Cuando yo tengo un paciente con corticoides, digamos, no sé, que tiene lupus y está con corticoides de manera crónica y suspende los corticoides, esa CRH va a estar apagada durante un tiempo. Entonces, eso me da un cuadro de insuficiencia arenal terciaria por un momento. Yo tengo que descartar que el paciente no tiene ese caso. Si no tiene ese caso, ahí sí paso al siguiente punto, que es ver una imagen. Esa imagen usualmente hace una resonancia magnética de hipotálamo y hipófisis para ver si hay algún tumor, para ver si hay hemorragia, para ver si hay alguna enfermedad infiltrativa, y eso me va a orientar a hacer los estudios consecuentes. En la insuficiencia renal primaria, lo que yo voy a hacer es, de entrada, ver si el paciente amerita buscarle causas raras. Entonces, pacientes jóvenes, pacientes que no entran en ese grupo etario del que estamos hablando, mujeres de 30 a 50 años, sino más bien niño o adolescente de 12, 13 años. A ese paciente lo que yo lo voy a sospechar es la causa más frecuente en pacientes jóvenes, que es la hiperplasia renal congénita, y le voy a pedir el marcador de tamizaje para esa enfermedad, que es la 17-hidroxiprogesterona. Este es un paso que se encuentra antes de la síntesis del cortisol. Entonces yo esperaría que esta hormona se encuentre elevada. Si yo encuentro elevada esa hormona, me confirma de que la cosa puede ir por ahí. Si no, voy a buscar otro tipo de diagnósticos, pero pues realmente no es lo más frecuente. En todos los demás pacientes, lo que yo voy a pedir son anticuerpos anti-21 alfa hidroxilasa, que lo que habíamos hablado es que estaban presentes en el 85% de los casos. Si salen positivos, la cosa va por ahí y ya lo que me toca determinar es si es un caso aislado autoinmune o asociado a otras enfermedades como los síndromes poliglandulares. Si me sale negativo, lo que voy a pasar a hacer es ver lo mismo si de pronto es un paciente entre sus 10, 20 jóvenes, 20 y pico de años, que vale la pena tamizar la presencia de adrenoleucodistrofia. La adrenoleucodistrofia, lo que yo les dije, se tamiza con los ácidos largos de cadena muy larga. Realmente esa viene siendo la única indicación. Es raro que uno la sospeche, entonces no va a ser lo más frecuente. En todo el resto de los pacientes lo que uno va a hacer es una imagen directamente de los adrenales. ¿Para qué? Para intentar guiar el abordaje diagnóstico, ya sea una enfermedad infiltrativa, ya sea a un tumor, ya sea a una infección, a una hemorragia adrenal, etc. Y eso usualmente va a guiar el diagnóstico. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de aquí como para resumir? Es que en un paciente con insuficiencia renal primaria, las dos pruebas que van a ser clave van a ser 1, los anticuerpos, y 2, las imágenes. Ok, hablemos brevemente del manejo. El manejo realmente lo que se hace es reponer la hormona que está faltando.
Como todos los pacientes les falta cortisol, la hormona clave que quiere poner es esa y lo vamos a hacer idealmente con hidrocortisona 15 a 25 miligramos diarios. Ahora bien, lo que vamos a intentar hacer con esta dosis es de cierta manera simular lo que el cuerpo ya hacía de manera endógena, que era tener un ritmo circadiano mayor por la mañana y mucho menor a medida que va avanzando el día. Lo importante aquí es que si usted va a dar, no sé, 25 miligramos, el 70% de su dosis sea por la mañana y el 30% restante sea por la noche. Eso va a depender de la dosis, pero esa es como la idea. No tiene que ser hidrocortisona. Si usted no tiene, pues hay otras opciones: acetato prednisona, prednisolona y otras. Pero las que menos eventos adversos tienen, las que menos Cushing causan, son estas dos, porque la acción de ellas es mucho más corta. Las que sí no se recomiendan en absoluto son ni dexametasona ni betametasona. A menos de que usted no tenga nada más, no están recomendadas. En caso de que la enfermedad sea primaria, en caso de que la enfermedad sea alteración directa de las adrenales, usted también tiene que añadir reposición de mineralocorticoides y lo va a hacer con fluorocortisona. La fluorocortisona se inicia con 50 a 100 microgramos día y ambas hormonas, tanto los corticoides como los mineralocorticoides, van a titularse de acuerdo a medidas como la tensión arterial, el peso, la presencia de edema y la presencia de eventos adversos estilo Cushing. Finalmente, tenemos a la reposición de la dehidroepiandrosterona, que aquí lo importante tener en cuenta es que esta hormona, estos andrógenos débiles, son más importantes en las mujeres. En los hombres se tienen los testículos que producen la gran mayoría de los andrógenos. En las mujeres no. Entonces, debido a esto, la guía recomienda que en mujeres que, a pesar de manejo con corticoides, sigan con síntomas residuales, especialmente depresión, baja libido y bajos niveles de energía, uno añada una prueba terapéutica con 6 meses de reemplazo hormonal. Si funciona, se mantienen; si no se funciona, se retiran. Y eso es básicamente el manejo con DHEA. Finalmente, lo último que hay que recordar acerca del manejo de estos pacientes es que el cortisol es una hormona que se libera en diferentes concentraciones dependiendo del estado fisiológico. Si yo estoy manejando una enfermedad crítica, voy a tener niveles de cortisol mucho más altos que un paciente que está en su casa pues normal. Entonces, uno va a intentar replicar eso dependiendo de la situación del paciente, y uno mismo le enseña al paciente a titular su dosis de acuerdo a la situación por la que está pasando. Por ejemplo, aquí la guía explica que si el paciente va a tener una enfermedad febril manejada en casa, uno debe duplicar o triplicar la dosis dependiendo de si la temperatura es mayor a 38 o mayor a 39. Entonces, caso específico, llega un paciente, tiene un resfriado, realmente fiebre 38, lo que habría que hacer es subir la hidrocortisona de 25 a 50 microgramos. Si la enfermedad es un poquito más crítica, pero igual el manejo va a ser en casa, 75 miligramos. Y eso va a ser como el manejo en este tipo de enfermedades. Si ya los requerimientos de cortisol son mucho más grandes, si ya yo estoy en un caso de una cirugía mayor con anestesia general, politraumatismo, en ingreso a unidad de cuidado intensivo, las dosis de corticoides aumentan de manera significativa. Y aquí la guía nos dice: la dosis en estas situaciones críticas es 100 miligramos seguidos de 200 miligramos día. Yo puedo hacer esto ya sea en infusión continua o con bolos de 50 miligramos cada 6 horas. Y eso es cómo se manejan las situaciones específicas. Y listo, para finalizar la revisión vamos a hablar de crisis adrenal. Realmente no es tan largo el tema. Lo primero que hay que decir es que no hay una definición universal aceptada frecuentemente de crisis adrenal, pero la podemos considerar, y el artículo del New England que yo les cuento la define como un deterioro agudo en el estado de salud que va a tener dos cosas clave. Uno, hipotensión. Ellos la definen como una sistólica menor de 100 o 20 milímetros menor a lo que usualmente el paciente maneja. Y aquí viene lo clave, que resuelve poco tiempo después, y el efecto es dramático cuando uno puede ver estos casos. Después de comenzar la reposición de cortisona, es como si el paciente literalmente volviera a los muertos. O sea, eso es clave, que resuelve después de la administración de un esteroide parenteral. Entonces, esa va a ser nuestra definición. Es más frecuente de lo que uno pensaría. Aquí traigo a colación, para hablar de epidemiología, este artículo que nos muestra que en pacientes con Addison, si uno les pregunta, el 8% de ellos reportó al menos un episodio de crisis adrenal que requirió manejo en el hospital en el último año. O sea, es bastante frecuente. Más o menos 10%, uno de cada 10 pacientes va a tener un episodio de crisis adrenal cada año, de acuerdo a esta encuesta.
Los factores de riesgo van a ser edad avanzada, antecedente previo de crisis, comorbilidades autoinmunes, asma, enfermedad cardiovascular, falta de herencia al manejo, y hay unos desencadenantes. El desencadenante que quiero como traerles a colación pues son los de siempre: cirugía mayor, infecciones, pero también el inicio de levotiroxina. Y esto es un tip sumamente importante, lo preguntan frecuentemente en las revistas de endocrinología. Es que si yo tengo un paciente con hipotiroidismo y con insuficiencia renal, debo iniciar primero la reposición con cortisol antes de iniciar la levotiroxina, ya que de hacer lo contrario puedo desencadenar una crisis adrenal. Las manifestaciones clínicas son exactamente las mismas que habíamos visto hace unos minutos cuando hablamos de presentación clínica, solo que estas van a ser agudas. Y eso es lo que uno tiene que llevarse. Si un paciente se ve agudamente enfermo, hipotenso, hipoglucémico, con todas las manifestaciones que habíamos hablado, astenia, dinamia, etc., debo sospechar que tiene una crisis adrenal, aunque no tenga el diagnóstico previo. Y ese es el paciente que uno tiene que estar más pendiente, el paciente que no tiene un estudio previo, que llega asténico, adinámico, hipotenso, hipoglucémico, especialmente si ya tiene manifestaciones así un poco más específicas como hiperpigmentación. Uno tiene que tener este diferencial muy presente en la cabeza. Y lo que todas las guías, esta parte de UpToDate y la guía están de acuerdo es que si usted tiene una sospecha de crisis adrenal, tiene que iniciar manejo antes de contar con estudios diagnósticos. Si usted se pone a esperar a que le tomen un cortisol AM, a que le hagan la prueba de ACTH, ese paciente se muere antes de que uno lo comience a tratar. Entonces, saque sangre, aquí como dice UpToDate, consiga sangre para después hacer las pruebas, pero inicie manejo inmediatamente. Inicie manejo inmediatamente porque es una enfermedad que puede ser letal. Y ese manejo va a ser con la misma dosis que habíamos hablado ahorita con un paciente que está crítico. 100 miligramos intravenosos seguidos de 200 miligramos cada 24 horas, ya sea de manera continua o en bolos de 50 miligramos cada 6 horas. No solo eso, sino que usted tiene que tener adecuada hidratación IV. Entonces aquí las que ellos recomiendan es 1000 cc de solución salina y después continúe titulando para un gasto urinario normal. Dependiendo de la causa, usted va a considerar otras medidas como antibióticos si el disparador fue una infección, admisión a UCI, dosis bajas de heparina, bueno, pero eso ya depende de la causa más específica. Y eso fue básicamente la revisión de insuficiencia adrenal. Si les queda alguna duda de todo lo que hablamos o tienen alguna pregunta en particular, asegúrense de dejarla en los comentarios. Y sin más, nos vemos en el próximo video.